Ay, mira cómo se ve. Se ve virado. ¿Qué te me sale? Pero a veces es viradito. Ahí está. No sé si se endereza ahí. ¿Sabes? Hay que bajarme la pantalla un poco. El sonido un poco para... Ahí van a estar. Pero se está reproduciendo tarde ya. Es así. No, lo que yo hice ahora está allá. Mira. Ahí en esa página está. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor. Gloria a Dios. Bien, gloria al Señor. Gloria a Dios. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Poderoso Jesús. Poderoso el Señor.
Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Poderoso Jesucristo. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Alabanza al Señor. Gloria a Dios. 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 Pues bien, Dios bendiga a todos los hermanos de la Iglesia Pentecostal Impacto de Fuego. Dios bendiga a todos los hermanos de diferentes congregaciones que están ahí conectados con nosotros en esta hora. Dios bendiga a todos los amigos, los familiares que están ahí conectados viéndonos en esta hora, ¿verdad? Agradecemos al Señor Jesucristo porque nos permite una vez más, ¿verdad?, poder traer la palabra del Señor por medio, ¿verdad?, de las redes, esperando que sea de grande bendición para todos ustedes que están ahí sintonizando la palabra. Antes de empezar, ¿verdad?, el estudio de la palabra, como siempre les aclaro, ¿verdad?, estamos aquí pues porque el pueblo así lo ha pedido. No somos de estar en las redes expuestos a las redes, ¿verdad? Creemos que pues los siervos de Dios tienen que vivir en los secretos, pero estamos aquí en obediencia y deseando compartirles la palabra del Señor. Antes de empezar a compartir la palabra, yo voy a invitar que ahí donde usted está, usted busque su Biblia, busque su libreta, busque su bolígrafo y aparte vamos a hacer una oración, ¿verdad?, antes de comenzar la enseñanza, para que el Espíritu Santo sea tomando total control, dominio y dirección de esta escuela bíblica. Que sea palabra de Dios y no sea palabra de hombre. Queremos todo de Dios y nada de los hombres. Así que vamos a orar. Comparta, ver el video para que otras personas pues que tienen hambre y sed de la palabra o aman la palabra de Dios y quieren estudiar la palabra, pues puedan edificarse, ¿verdad?, en el nombre de Jesucristo a través de la palabra. Vamos a orar. En el nombre de Jesús. Bueno, Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos estamos delante de ti dándote gloria, dándote honra, dándote alabanza, dándote adoración, toda honra y pleitesía porque tuya es y tú la mereces. Dios mío, en estos momentos nos humillamos ante tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, que ante ti toda rodilla se postre, toda lengua te confiese. Dios mío, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todas nuestras fallas, por todas nuestras ofensas, por los momentos de debilidad, por los momentos de descuido espiritual, por los momentos, Señor, donde hemos hecho lo que le agrada a nuestra carne, a nuestra humanidad y no tu voluntad ni lo que dice tu palabra. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú me hagas un ministro llama de fuego en esta hora, que tú manifiestes los dones del Espíritu en mí para yo así, Señor, ser un instrumento en tus manos, Padre amado, y poder ministrar tu palabra y que el pueblo que está ahí sintonizando se pueda gozar bajo la unción de tu Espíritu Santo. Que por medio de esas redes se meta la unción, Dios mío, se meta el fluir del poder de la unción de tu palabra, que los enfermos sean sanados, que el que está caído espiritualmente se levante, que el que está debilitado sea fortalecido, que el que está desanimado sea animado, que el que está quebrantado sea restaurado, que el que está apartado, Dios mío, reciba un toque de reconciliación y vuelva a tus caminos. Aquel Señor que está con Padre Santo cojeando en el camino, sea sanado en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo lo que hagamos aquí, Señor, sea dirigido por tu Espíritu Santo y sea todo para la gloria y la honra tuya, Dios mío. En el nombre de Jesús, toma total control, dominio y dirección. Amén, Señor. Amén. Bien, gloria al Señor. En esta hora, ¿verdad? Gloria, saludamos a todos esos hermanos que están ahí. Qué bueno, gloria a Dios. Hermanos de diferentes congregaciones también que están ahí. Qué bueno. Parte de mi familia también está ahí, así que qué bueno para que oigan la palabra del Señor. Y busque su Biblia ahí en su casa, busque su Biblia, saque un breve tiempo, ¿verdad? El lapso de tiempo que podamos estar aquí, saca este lapso de tiempo para dedicárselo al estudio de las Escrituras, para que usted vea qué cosa dice la Biblia. Como siempre decimos, ¿verdad?, enseñamos la palabra tal y como está escrita, 100% Biblia, sin adulterarla. Y, ¿verdad?, esto siempre yo le llamo que es maná caliente, ¿verdad?, fresquecito. Como caía el maná día tras día, a cada momento, ¿verdad?, para el pueblo de Israel en el desierto, pues así es el alimento espiritual que Dios nos da. Así que a medida que Dios nos ayude, que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo, vamos a ir trayendo
esta enseñanza, ¿verdad?, que el Señor nos ha dado para esta hora. El tema bajo el cual vamos a estar estudiando en esta hora es bajo el tema la función sacerdotal del cristiano. Bajo el tema la función sacerdotal del cristiano. Quizá usted escucha esto y le suena raro, función sacerdotal del cristiano. ¿Qué es eso? Yo nunca había escuchado eso. Pues mire, vamos a estudiar por la palabra su función delante del Señor como cristiano. Suplico ver al pueblo que esté ahí en comunión, que esté en reverencia, no deje la Biblia cerrada para que se llene de conocimiento. Abra la Biblia, busque una libreta, anote los versículos. Bien, pues yo voy a comenzar, verá, buscando un versículo de la palabra que se encuentra en Números capítulo 16. Números capítulo 16, versículos 47 y 48. De ahí vamos a partir para la enseñanza esta noche. Números capítulo 16, versículo 47 al 48. Números 16, versículo 47 al 48. Yo sé que por ahí están los hermanos. Amén, mi tía Wanda está por ahí, Dios te bendiga, qué bueno que estás ahí conectada oyendo la palabra. Y los hermanos están ahí, ¿verdad? Con Biblia abierta. Qué bueno, gloria a Dios. Vamos a dar lectura al versículo 47 al 48 y dice así. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo que está en medio nuestro. Dice, entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pecado, por el pueblo, y se puso entre los vivos y los muertos, y cesó la mortandad. Y se puso entre los vivos y los muertos, y cesó la mortandad. Bien, yo usé como base estos versículos para darle comienzo a esta escuela bíblica, ¿verdad? Que quizás no sea tan extensa como otras anteriormente, pero a medida que el Espíritu Santo nos vaya dirigiendo, pues vamos ahí, ¿verdad? Compartiendo la palabra y buscando en la palabra. Pues mire, estos versículos es una historia de la Biblia, que la Biblia nos habla algo que aconteció en un momento dado en la vida de Moisés como hombre de Dios y en la vida del sacerdote Aarón como hombre de Dios. Usted sabe que Moisés fue el hombre líder que Dios llamó para que sacara al pueblo de Israel de Egipto de la esclavitud, y a su vez Dios escoge al sacerdote Aarón como sacerdote con todos sus descendientes para que sean los ministros que oficialicen, lleven a cabo los ritos y las ceremonias de lo que era el tabernáculo, ¿verdad? Y los sacrificios que se iban a presentar delante de Dios a favor del pueblo. Entonces, Dios escoge a Aarón, escoge a sus descendientes, escoge a Aarón como sumo sacerdote, y dice la Biblia que Dios escoge a los descendientes de la tribu de Leví. Usted sabe quién es Leví, el hijo de Jacob, ¿verdad? Uno de los patriarcas, Dios lo escoge a Leví, el hijo de Jacob, y de Leví salen unos descendientes. Entre los descendientes que salen de Leví, sale Moisés, sale Aarón y sale otro hombre llamado como Coré. Usted ha leído la historia de Coré, que se encuentra aquí en Números 16, es la rebelión de Coré, cuando Coré se rebela. Y es que dice la Biblia que llegó un momento dado donde este hombre llamado Coré, juntamente con 3 hombres rubenitas de la tribu de Rubén, descendientes de la tribu de Rubén,
Mientras que Coré, Moisés y Aarón eran de la tribu de Leví, 3 rubenitas juntamente con un coatita que es Coré, decidieron rebelarse contra Aarón y contra Moisés. Y todo porque recuerde que aunque Aarón era descendiente de la tribu de Leví, Dios escogió de todos los descendientes de Leví a la casa de Aarón para que fueran los sacerdotes. Entonces el resto de los descendientes de la tribu de Leví eran ayudantes en el tabernáculo de reunión. Ellos ayudaban a montar, a desmontar, a cargar el tabernáculo con el mobiliario del tabernáculo, con todos los utensilios, con todo eso. Mire, entonces dice la Biblia, haciendo una breve introducción para que usted entienda cómo vamos a ir arrancando, que llegó un momento en la vida de este hombre Coré, con los 3 rubenitas, con los 3 descendientes de la tribu de Rubén, que se rebelaron, se levantaron en rebelión contra los líderes que Dios había puesto, que eran Moisés y Aarón, líderes principales que Dios puso al frente de su pueblo. Oye, de momento se levantaron bajo un ataque de murmuración, un ataque de rebelión, un ataque de sublevación a la autoridad, y se levantaron contra Moisés y Aarón y comenzaron a murmurar y a hacerle la guerra a los líderes y a los hombres que Dios había llamado. Entonces, dice la Biblia que ellos comenzaron a sonsacar, oye, a un grupo de hombres con la intención de rebelarse contra Moisés y contra Aarón, haciendo ver que así como Dios había llamado a Moisés y Aarón, también a ellos habían sido llamados por Dios. Pero claro, ellos habían sido llamados por Dios, dice la Biblia, como descendientes de la tribu de Leví, a servir en el tabernáculo de reunión, pero no a ofrecer los sacrificios que le tocaban a Aarón y a sus descendientes. Entonces, ellos no estuvieron de acuerdo con la posición con la que Dios le dio. Parece que les molestó, se incomodaban, no estaban de acuerdo con la posición que Dios le dio. Oiga, aleluya, poderoso Jesús, aleluya, gloria a Dios, alabanza a Cristo. Alabanza a Cristo. Denos un momento, hermano, que hay hermanos que están tratando de entrar a la página y no han podido. Alabanza al Señor. Un momento, que es que estamos, hermano. Hay hermanos que quieren entrar a sintonizar, ¿verdad?, la palabra y no han podido. Denos un momentito ahí, no se nos vaya de ahí. Poderoso Jesús, poderoso Jesús. Gloria al Señor. Alabado el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza a Jesucristo. Poderoso el Señor. Alabanza a Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Bien, gloria a Dios. Yo entiendo que ya está resuelto. Muy bien, pues mire, entonces Coré y los 3 rubenitas, oye, se levantaron sacando un grupo de hombres porque llegó un momento dado que no les gustó, no estuvieron de acuerdo con la posición que tenían en el pueblo, y ellos querían una posición más alta espiritualmente. Ellos querían, en cierta manera, estaban, por decirlo así, codiciando el sacerdocio. Ellos eran levitas y ellos tenían que trabajar ayudando en el servicio del tabernáculo, pero a ellos no les tocaba, oye, ejercer los ritos de sacrificio como al sumo sacerdote, que era Aarón. Y mire, decidieron levantarse contra Moisés y contra Aarón, se rebelaron. Entonces dice la palabra que Moisés fue a la presencia de Dios, le oró a Jehová y le dijo: Señor, muestra quién es el hombre que tú has escogido. Muéstrale a ellos y a toda la congregación, a la vista de todos ellos, quién es el hombre que tú has escogido. Y dice la palabra, mire, que el Señor los hizo, le dio instrucciones, dile que cojan los incensarios, que le metan incienso a los incensarios. Oye, y se presenten delante de mí, que yo voy a manifestar a quién fue el que yo escogí como sumo sacerdote. Mire que hay gente que tiene atrevimiento, atreverse a retar la autoridad puesta por Dios. Atreverse a querer quitar lo que Dios ha puesto para poner lo que ellos quieren poner. Eso era lo que quería hacer Coré con los 3 rubenitas. Y mire, dice la palabra que
Moisés le dijo al pueblo, oye, le dice en Números 16:30, mas si Jehová hiciere algo nuevo y la tierra abriere su boca y los tragare con todas sus cosas y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. Y dice la Biblia ahí en el versículo 31 al 32, y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Mire, abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos con todo lo que tenían descendieron vivos al Seol y los cubrió la tierra y perecieron de en medio de la congregación. Dice, y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos porque decían, no nos trague también la tierra. También salió fuego de delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. Oye, hombres que no habían sido llamados por Dios para ejercer el sacerdocio, se atrevieron a ofrecer incienso en los incensarios porque ellos querían el sacerdocio. Mire, entonces, dice la Biblia que se abrió la tierra, se los tragó vivos, descendieron vivos al Seol. Oye, aleluya. Entonces, cuando el pueblo vio eso, comenzó el pueblo, ¿verdad? A dar gritos y a salir, ¿verdad? Huyendo, diciendo, no nos trague también la tierra como se los tragó a ellos. Oye, y dice la palabra que después de haber acontecido esto, si usted lee la historia del número 16, dice que el pueblo de Israel tuvo el atrevimiento, hermano, después de haber visto una señal tan grande como esa, donde Dios manifestó quién era el hombre que él había probado, que era el sacerdote Aarón. A Aarón fue quien Dios llamó. Oye, con un evento como ese donde se abre la tierra y se los traga vivo, una obra del poder de Dios, eso es para que esa gente tema, eso es para que esa gente tenga temor de Dios, para que crezca en la fe, crezca en el temor de Dios. Y usted sabe que dice la palabra, que eso no fue lo que pasó. ¿Sabe qué pasó? Dice la Biblia que se atrevieron a volver a murmurar otra vez contra Moisés y contra Aarón. Mire, dice Números 16:41. Usted me puede seguir ahí por la Biblia. Números 16:41 dice, el día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, ustedes habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Oye, porque cada vez que se levantan contra un hombre de Dios, se topan con la presencia de Dios. Usted tiene que saber que cada vez que alguien se levanta a atacar a un hombre o una sierva de Dios, se topa con la misma presencia de Dios. Tan pronto se levantan contra Moisés y contra Aarón, este pueblo, apareció la nube de Jehová. Pues mire, después de la tierra haberse los tragado, se levanta este pueblo y comienza a murmurar y se atreven a echarle la culpa a Aarón y a Moisés y decirle, la tierra se los tragó por culpa de ustedes. Ustedes hicieron que cayese la muerte sobre el pueblo. Se atrevieron a echarle la culpa a Moisés y Aarón. Entonces, dice la Biblia que esto provocó el enojo, la ira de Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? Descendió con mortandad en medio del pueblo. Después de haberse tragado a aquellos vivos a través de la tierra, dice la palabra, oiga, aleluya, gloria a Dios, que Jehová se encendió en ira contra el pueblo. ¿Y qué hizo? Mandó mortandad en medio del pueblo. Si usted busca el número 16:46, dice, y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, dice la palabra, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Oye, el Señor me daba esta historia bíblica como base para que usted entienda lo que Dios le quiere hablar hoy a través de la palabra. Y en esta historia llegó un momento dado en la vida del pueblo de Dios que comenzó un proceso de mortandad. Mortandad, ya yo te lo había hablado el martes pasado, si usted se recuerda y sintonizó el otro video, ¿verdad? Te expliqué que era mortandad, donde el Salmo 91 te dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día, ¿verdad? Ni mortandad que en medio del día destruya, dice la palabra. Entonces yo les expliqué que mortandad era un agente espiritual que se movía por los aires, provocando grandes cantidades de muerte. Y yo le traía la similitud que se parecía a lo que estaba aconteciendo hoy en día en diferentes países sobre la faz de la tierra.
aquí se desató un mover de mortandad, se desató una plaga de mortandad en el pueblo de Dios, en el pueblo de Israel, por causa de la murmuración. Usted y yo tenemos que saber que la murmuración a Dios no le agrada y que la murmuración trae muerte espiritual. Por eso hay cristianos que están en las iglesias mucho tiempo y siempre están muertos espiritualmente. ¿Qué es? ¿Que Dios falló? No es que Dios falló. ¿Qué es? ¿Que los pastores no los están alimentando bien? No, no es eso. Es que por la plaga de murmuración no han podido cobrar vida espiritualmente, porque la murmuración trae muerte espiritual. Oiga, entonces en este pueblo se desató la mortandad y Moisés le dice, Aarón, avanza, corre, le dice, toma el incensario, pon en él fuego del altar. Mire eso, qué terrible. Y sobre él pon incienso y ve pronto a la congregación, le dice. Haz expiación por ello, presenta el sacrificio rápido, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. Jehová estaba airado, estaba enojado contra el pueblo. Y dice la palabra que Moisés le dijo a Aarón, la mortandad ha comenzado. Entonces dice la palabra, entonces tomó Aarón el incensario, estoy en Números 16:47. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Yo no sé si usted puede visualizar esta historia, verá, recrearla en su memoria, en su imaginación. Pero ver al sacerdote Aarón corriendo, tomar el incensario, echarle fuego al incensario y salir corriendo en medio de la congregación. Y dice la palabra, y corrió en medio de la congregación, y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Cuando Aarón salió de prisa, puso fuego, ¿verdad? E incienso y comenzó a hacer la expiación por el pueblo. Dice aquí el versículo 48, y se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. O sea, la plaga de mortandad que estaba azotando al pueblo en aquel momento en la tierra, estaba operando. En aquel momento, verá que registra la Biblia. Mire, Aarón hizo su función sacerdotal, hizo su función de sacerdote y corrió con el incensario con fuego e incienso y se paró en medio de la congregación y se paró entre los vivos y los muertos. Dice el versículo 48, y se puso entre los vivos y los muertos y cesó la mortandad. O sea, él hizo su función como sacerdote para que cesara la mortandad que estaba atacando el pueblo de Dios. Hizo lo que le tocaba como sacerdote, su función sacerdotal. Entonces la Biblia registra, mire, número 1, que había una plaga de mortandad, y número 2, habían dos grupos. ¿Qué dos grupos? Estaba el grupo de los vivos y estaba el grupo de los muertos. Le pregunto yo a usted, ¿se parecerá los tiempos de hoy a los tiempos que está registrando esta historia bíblica? Donde habían dos grupos. Estaba el grupo de los vivos y estaba el grupo de los muertos. Hoy en día hay dos grupos. Hablando humanamente y espiritualmente, hay dos grupos. Está el grupo de la gente viva y está el grupo de la gente que está cayendo muerta por causa de esto del coronavirus, que está quitándole la vida a mucha gente. Grupo de los vivos y grupo de los muertos. Oye, y espiritualmente igual. Está el grupo de los vivos que tienen vida espiritual y está el grupo de los muertos. Aún aquellos que hay gente que se cree que tiene vida espiritual y hace tiempo que están muertos. Eso lo dice la palabra en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Sardis. El Señor le dice, tú que tienes nombre de que vive y estás muerta. Le dice. Entonces, hay dos grupos actualmente. ¿Por qué el Señor me traía esta historia de la Biblia? Yo le preguntaba al Señor consultando en las Escrituras y orando, ¿qué tú quieres que yo le lleve al pueblo? Y el Señor me inquietaba, háblale al pueblo de la función que tiene el pueblo, la responsabilidad que tiene el pueblo delante de mi presencia. Tenemos una responsabilidad grande, hermanos, como iglesia. Tenemos una responsabilidad grande como creyentes, como siervos de Dios. Cuando vemos que la plaga de mortandad está azotando nuestra tierra, está azotando nuestro país, está azotando, ¿verdad? Aleluya, todo a nuestro alrededor. La iglesia tiene que darse prisa. La iglesia tiene que correr a la presencia de Dios como hizo Aarón. Cogió el incensario y salió corriendo. Oiga, mire, si usted busca tipología o simbología de qué es tipo el incensario, el incienso, de qué es tipo de la oración, lo dice la Biblia. Lo dice la palabra del Señor. Y Aarón tomó y puso fuego en el incensario. ¿Usted sabe de qué es tipo el fuego? Dice Lucas capítulo 3, versículo 16, que seremos bautizados con Espíritu Santo y fuego. ¿Qué está queriendo decir la Biblia? Se levantó un hombre que se dio prisa, tomó fuego, oye, y tenía incienso. El incienso tipo de la oración y el fuego tipo de la llenura del Espíritu Santo.
Dios está buscando hombres como el sacerdote Aarón que se paren en la brecha a favor del pueblo, a favor de la tierra, a favor de las naciones, a favor de su pueblo, a favor de su familia, que tomen el incienso, tomen las oraciones, el alma de guerra más poderosa que Dios le ha dado a la iglesia, y se paren en la brecha entre los dos grupos que hay ahora mismo sobre la faz de la tierra, entre los vivos y entre los muertos. Alabanza a Jesucristo. Aleluya. Poderoso Jesús. Oiga, se paren en la brecha y comiencen a hacer su función, la función a la que Dios los ha llamado. Se paren, aleluya, ¿verdad? Entre los dos grupos y comiencen a provocar por medio de la oración, por medio del incienso, que cese la mortandad en medio del pueblo. Iglesia, tú tienes la autoridad de parte de Dios para atar la plaga de mortandad, te decía en el video pasado, hacer guerra espiritual, aleluya, en los aires, en los territorios, a favor de tu país, de tu familia, de tu nación, de tu iglesia, de las naciones, y comiences a usar las armas de guerra que Dios te ha dado y comiences a atar a mortandad en el nombre de Jesús y comiences a provocar que llegue la sanidad divina del cielo a la tierra. Eres tú quien tiene la llave, eres tú a quien le toca traer la sanidad divina a la tierra. Tú eres el instrumento de Dios en la tierra. Pues mire, Él se puso entre los vivos y los muertos. ¿Y qué pasó? Cesó la mortandad. Aleluya. Poderoso Jesús. Poderoso el Señor. Alabanza a Cristo. Aleluya. Entonces, comparando los tiempos, alabanza a Jesús. Santo. Aleluya. Poderoso es tu nombre. Gloria. Usted puede alabar a Dios ahí en su casa. Aunque el que está a su lado diga, ¿qué te pasa? No te entiendo. Dile, yo estoy alabando a Dios. Yo sé, aleluya, lo que yo estoy haciendo. Gloria a Dios. Habían dos grupos, unos vivos y unos muertos. Él se para entre los vivos y los muertos y cesa la mortandad. O sea, se detuvo, paró la plaga de mortandad. Hace falta, hermano, hombres y mujeres llenos de la unción, del fuego, del poder, de la autoridad de Dios, de las armas de guerra, de la estrategia, de las estrategias espirituales que le da el Espíritu Santo y le brinda la palabra de Dios, que se paren en la brecha a favor de la tierra, a favor de las naciones, de los países, de los hogares, de la familia, de los ancianos, de los niños, de los pastores, de las congregaciones, de los que están enfermos, atados por espíritu de enfermedad, y de los que están atados por esta plaga que está azotando la tierra ahora mismo, y provoquen la sanidad de Dios y que cese la mortandad. Es la iglesia quien tiene la autoridad sobre mortandad. Es la iglesia quien tiene autoridad sobre mortandad. Tú eres iglesia. Tú eres quien tiene la llave. Las puertas del Hades no prevalecen contra ti. Tú eres la iglesia. Oiga, entonces, aleluya, verá, gloria a Dios. Alabanza a ti. Gloria a Dios. El sacerdote era la persona que hacía el sacrificio. El sacrificio no era otra cosa que todo aquello que era una ofrenda a Dios por la expiación del pecado del pueblo. Todo lo que se presentaba como ofrenda para expiar, quitar, eliminar el pecado del pueblo, eso era el sacrificio. Pues era el sacerdote el encargado de presentar el sacrificio. Mire, si usted busca Hebreos 9, vamos a Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 7. Hebreos 9, búsquelo ahí, abra su Biblia, Hebreos 9, versículos 6 y 7. Hebreos capítulo 9, versículos 6 al 7. Sígame por la Biblia. Alabanza a Cristo. Dice la palabra, y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes. Dice lo que dice la Biblia. Continuamente para cumplir los oficios del culto. Dice, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, lo que era Aarón, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Oiga, ahí la Biblia registra, reconoce en esos dos versículos cuál era la función del sacerdote según la ley y según el Antiguo Testamento. Sígame para que me pueda entender lo que Dios le quiere hablar ahora. Le estamos hablando bajo el tema de la función sacerdotal del cristiano. Entonces, cuando hablamos de un sacerdote, estamos hablando
de ese instrumento que Dios tiene en el pueblo, que es un mediador entre Dios y el pueblo. Estamos hablando de ese hombre que Dios levanta, unge con una unción especial para que sea un mediador entre Dios y el pueblo. Santo. Yo siento la presencia del Señor. Aleluya. Yo siento que la unción de Dios se está metiendo por ahí, hermano. Siento que la presencia de Dios está aquí y está ahí con usted también. Hay unción fluyendo a través de la palabra. Gózate en el nombre de Jesucristo, porque tu alma necesita fuego y necesita avivamiento. Tu alma necesita llenura, necesita fuerza, necesita liberación, necesita ánimo. Oye, te tocó quedarte encerrado y te sientes sola o solo. No estás solo, ahí el Señor está contigo. Los ángeles están contigo. Llénate de la presencia del Señor. Haz función sacerdotal. Párate en la brecha. En el nombre de Jesucristo. Mire, y dice la palabra que el sacerdote Dios entonces lo llamó como un mediador entre Dios y el pueblo. Un hombre que era el instrumento de Dios para lidiar, conciliar, reconciliar al pueblo con Dios a través del sacrificio. Oiga, gloria al Señor. Alabanza a Cristo. Gloria al Señor. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Gloria a Dios. Alabanza a Cristo. Aleluya. El Salmo 91, que lo estudiamos en el video pasado, en la clase pasada. Usted lo puede buscar nuevamente conmigo. Salmo 91. Aleluya. Salmo 91, versículo 5 al 6. Salmo 91, versículo 5 al 6. Poderoso Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Salmo 91, versículo 5 al 6. Dice la palabra del Señor. No temerás el terror nocturno, que ya explicamos en la clase pasada, ese miedo intenso que le da a mucha gente cuando llega la noche. La palabra te dice que tú no tienes que tener temor ninguno. Y dice, ni saeta que huele de día. Ya explicamos lo que eran las saetas, las flechas que andan por los aires espiritualmente buscando a quien, ¿verdad? Aleluya, hacerle daño. Y dice, ni pestilencia que ande en oscuridad. Ya explicamos quién era pestilencia, que era un agente espiritual que se mueve provocando infecciones en los cuerpos hasta matarlo, como lo que está pasando ahora con el coronavirus. Oiga, y dice, ni mortandad que en medio del día destruya. Oye, la palabra está diciendo, ni mortandad que en medio del día destruya. O sea, si te fijaste en la historia el número 16 que acabamos de leer en esos versículos, fue mortandad lo que cayó sobre el pueblo, autorizada por Dios por la murmuración del pueblo. Oiga, hay diferentes razones por las cuales mortandad puede azotar la tierra. Que si usted busca en las escrituras, usted las puede estudiar y se puede dar cuenta cuáles son las diferentes razones. Entre ellas, autorizadas por Dios. Una, como dice el número 16. Dos, aquí, como dice el Salmo 91, que pueden venir como ataques del enemigo. Para los cuerpos, para las personas y para la tierra. Un ataque del enemigo, donde Dios en el Salmo 91 nos ofrece victoria sobre el enemigo y sobre todos sus ataques que él pueda forjar. Y entre ellos, mortandad. Mire, entonces, la Biblia te dice que, ¿verdad? No temerás a la mortandad. Mortandad, muertes en grandes cantidades. Entonces, Aarón tuvo que en medio de la mortandad que hubo, pararse en la brecha y ejercer su función sacerdotal. Oye, aleluya, gloria a Dios. Nosotros estamos viviendo tiempos igualitos que parecidos a lo que aconteció en aquel momento en la historia de la vida de Aarón y de Moisés y del pueblo de Dios. Está cayendo una plaga de mortandad sobre el planeta Tierra. Se está moviendo, la gente está cayendo bajo mortandad, están cayendo muertos. ¿Y qué está haciendo la iglesia ante semejante escenario? ¿Qué estás haciendo tú como iglesia ante semejante escenario? ¿Estás viendo mortandad operar? ¿Qué tú estás haciendo como iglesia? ¿Estás haciendo tu función como iglesia? ¿Estás haciendo tu función como cristiano delante de Dios? ¿Estás orando? ¿Estás ayunando? ¿Estás atando a mortandad? ¿Estás usando las armas espirituales de guerra que Dios te ha dado para pararte en la brecha a favor de lo que te tienes que parar y pelear contra mortandad? Oye, tú tienes una armadura que Dios te la dio. Te vistió desde la coronilla hasta la planta de los pies. Te calzó completamente, te vistió completamente. Y te dice que las puertas del Hades no prevalecerán contra ti, que tú eres iglesia. Entonces, te dio poder, te dio la autoridad, te dio las armas de guerra, te puso la armadura, te entregó la autoridad, oiga, te entregó promesas de victoria sobre el enemigo, respaldo en la batalla espiritual, y te dice que pelee. ¿Qué tú estás haciendo con las armas de guerra que Dios te ha dado como iglesia?
Estás viendo a mortandad operar sobre la faz de la tierra. Cada vez que prendemos el televisor vemos en las noticias que sigue muriendo la gente por la plaga de mortandad que opera a través del coronavirus. Estamos viendo, oyendo a través de los videos en las redes, en YouTube, en el Facebook, en todos lados, que vemos un video, la gente dice que muriendo en los países por la plaga de mortandad. Habrá cristianos que se atrevan a decir que esto es algo natural. Oye, es algo que está ocurriendo en lo natural, pero sin duda alguna aquí hay un trasfondo espiritual y es lo que Dios quiere que la iglesia conozca. Usted no puede perder de vista el mundo espiritual en todo esto y no puede perder de vista la función principal que usted tiene como iglesia. La iglesia juega un papel importante sobre la faz de la tierra de parte del Señor. Es la iglesia quien carga la manifestación de los dones. Es la iglesia el recipiente de unción, el que tiene visión espiritual para poder ver lo que los médicos no ven. Para poder ver lo que los hombres no ven. Es la iglesia, eres tú y soy yo. ¿Estará usted ejerciendo la función sacerdotal que Dios la llamó a ejercer? Aleluya. Gloria a Dios. Estaremos ejerciendo nuestra función sacerdotal de estar intercediendo como hizo el sacerdote Aarón. Mire, Aarón hizo un papel de intercesor. Está bien que el intercesor por excelencia nuestro es Cristo. Ningún otro intercede ante Dios por nosotros los hombres que no sea Cristo, es Cristo. No intercede María, no intercede José, no intercede Judas, Tadeo, no intercede San Antonio ni San Elías, no intercede nadie. Intercede Cristo. La Biblia dice que Cristo es el mediador entre Dios y los hombres. Único mediador entre Dios y los hombres. Pero también la Biblia enseña que el pueblo de Dios tiene una función de mediadores, de interceder, de clamar, ¿verdad? De pararse en la brecha. Mire, la Biblia registra que en varias ocasiones Moisés ejerció papel de intercesión. ¿Sabe cómo? Se paró delante de Dios, entre Dios y el pueblo, a suplicar el favor de Dios para el pueblo. En una ocasión Dios le dijo, déjame, que yo voy a matar ese pueblo, le dijo. Y Moisés le dijo, ¿tú vas a matar el pueblo? Y si tú vas a matar el pueblo, quítame a mí del libro de la vida, le dijo Moisés. Mire lo que se atrevió a decirle Moisés, porque los intercesores se juegan un papel terrible que nadie se juega. Los intercesores juegan un papel en el mundo espiritual que en pocos se juegan. Oye, si todos los cristianos se levantaran esta noche bajo la unción del Espíritu Santo, donde quiera que estuvieran, sacaran un momento para oír esta palabra, que los revolucione en el Espíritu y comiencen a conectarse con Dios y decir, no, espérate, esto no puede seguir sobre la faz de la tierra, yo tengo autoridad, yo me uno con los que están en Puerto Rico, me uno con los que están en Venezuela, me uno con los que están en Colombia, me uno con los que están en Dominicana, me uno con los que están en los Estados Unidos. Oiga, con los que están en Italia, en España, en Canadá, y comenzamos a unirnos una nube de oración, pero de oración de intercesión en el Espíritu. Mediadores a favor de la tierra. Mire, la Biblia dice que Abraham se paró como mediador a interceder por Sodoma y por Gomorra, porque allí adentro de aquella ciudad estaba su sobrino Lot y su familia. ¿Lo dice la Biblia o no lo dice? O sea que Moisés se jugó un papel de intercesión. Abraham jugó un papel de intercesor. Aleluya. Gloria a Dios. Alabanza. Aarón aquí hizo su función sacerdotal como intermediario y como intercesor. Se paró en la brecha entre los dos grupos, entre los vivos y los muertos. Oye, y muchos hombres y muchas mujeres de Dios a través de la palabra tuvieron que pararse en el medio de la crisis, de lo que estaba pasando y decir, no, espérate, Señor, tú cuentas con uno, aquí yo estoy, úsame. Alabanza a Jesucristo. Aleluya. Poderoso el Señor. Mire, aleluya, gloria a Dios. Vamos a seguir viendo, no se despegue de ahí, vamos a seguir viendo por la palabra. Aleluya. Hoy en día, gloria a Dios, hay muchos cristianos que están muy turbados por lo que está sucediendo. Hay mucha gente que me escribe y yo sé que aún aquellos que no me escriben, muchos están llenos de ansiedad. En una ocasión prediqué un mensaje bajo el tema, suelta la carga de ansiedad. Y Dios se glorificó, porque hay pueblo que llega, a veces está tan y tan cargado, tan oprimido, que no pueden ni siquiera orar. Hay gente que está turbada por lo que está pasando y ni siquiera pueden pararse en la brecha, no han podido ni orar, porque cada vez que tratan de orar no pueden, están turbados, llenos de ansiedad, llenos de estrés. Hay gente que tiene el corazón turbado. ¿Sabe qué Jesús dijo en la palabra? Oye, aleluya. Esto parece una predicación en vez de una escuela bíblica, pero que el Espíritu Santo haga lo que Él quiera. Yo me puse en las manos del Señor en mi habitación de rodillas y le dije, Espíritu Santo, háblale al pueblo lo que tú le quieras hablar. No lo que yo quiera hablarle, ni lo que el pueblo quiera oír. Lo que tú le quieras hablar al pueblo.
Yo sé que hay mucha gente transmitiendo y gloria a Dios que están hablando palabra de Dios. Qué bueno, que salga la palabra por las 4 esquinas para que la gente no tenga excusa y la gente realmente reciba, se nutra. Oye, porque nada ni nadie va a detener la iglesia ni la palabra. La Biblia dice que la palabra no está presa. De alguna manera Dios va a buscar que se predique. Alabanza a Cristo. Pues mire, y hay mucha gente que está turbada, se le turbó el corazón hace tiempo. Tienen el corazón turbado por medio de lo que están viendo. Hay gente que ya se ha salido hasta de las redes porque ya no quieren seguir oyendo ni viendo noticias. Porque se sienten turbados, se sienten llenos de miedo, de ansiedad, de estrés, de preocupación de lo que está pasando, de lo que vaya a pasar. Se sienten inseguros. Usted como cristiano no tiene que sentir inseguridad porque la cobertura de Dios está con usted. Se lo explicamos en la escuela bíblica pasada. Claro, si usted camina bajo la cobertura de Dios, no te salgas de la cobertura de Dios por nada. Que se salga el que se quiera salir, pero usted no se salga. En el nombre de Jesucristo no se salga. Y si te saliste hace tiempo, avanza y métete otra vez bajo la cobertura de Dios que estás a tiempo. Aleluya. Mire. Entonces, están tan turbados que se olvidan de las promesas y de los versículos que están en la palabra. Uno de los versículos que Jesús dijo, ¿qué dijo? Aleluya. Mi paz yo te dejo, mi paz yo te doy. Yo no te la doy como el mundo te la da. Que no se turbe tu corazón ni tenga miedo. El Señor ya te había hablado y te dijo en la palabra que no se turbara tu corazón ni tuvieras miedo. Entonces, ¿por qué hay muchos cristianos turbados y llenos de miedo? Porque se les olvidó la palabra. ¿Por qué hay cristianos turbados y llenos de miedo? Oye, porque han puesto la mirada, están como Pedro, han puesto la mirada en los vientos que azotan a su alrededor, pero la han quitado de Jesucristo, de lo que dice la palabra. Tienen tiempo para ver cuánto video hay, cuánta cosa hay, pero no tienen tiempo, aleluya, para recordar las promesas y los versículos de la palabra. Alabanza a Cristo. Mire, usted sabe una de las cosas que Dios está queriendo que el pueblo, aleluya, haga y entienda a través de esto que estamos haciendo. Dios nos encerró en los aposentos, nos encerró en las casas, estamos dentro de las arcas como Noé. Entonces, para salvación nos encerró. Hay gente peleando con Dios porque no están trabajando. Hay gente que, Dios mío, que esto pase, que quiero trabajar. Están tan afanados, están como Marta, afanados y turbados. Y han perdido de vista el reino de los cielos hace tiempo y el mundo espiritual. Ellos tienen tiempo para cosas terrenales menos para las cosas celestiales. Mire, aleluya, que no se le turbe el corazón a usted. Usted tiene una función espiritual que realizar delante de Dios. Por eso el tema de esta escuela bíblica o de esta palabra es bajo el tema la función sacerdotal del cristiano. Mire, entonces hay gente que está turbada, que no tienen paz, no duermen bien, se desvelan. Y en vez de ponerse a orar y buscar a Dios, oye, todo le roba el sueño, la paz, la tranquilidad. En vez de tener paz en el Señor y ponerse a ejercer la función sacerdotal como cristiano, o sea, pararse en la brecha entre los vivos y los muertos a favor de la tierra, comenzar a clamar. Mire, para que usted vea que aunque yo te estoy hablando de unos sacerdotes que eran conforme a la ley, conforme al Antiguo Testamento, usted y yo ahora, ¿verdad? Ellos eran sacerdotes bajo la ley. Usted y yo ahora somos real sacerdocio bajo la gracia. Cosa terrible. Poderoso Jesús. Mire, hermano, yo le estoy hablando a usted, yo siento que yo estoy ardiendo. Yo le estoy hablando a usted, yo siento que yo estoy ardiendo en el espíritu. Mire, vaya conmigo a 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Yo sé que hay mucha gente que se está gozando ahí. Yo sé que hay muchos hermanos que están recibiendo. Yo sé que hay muchos hermanos que están siendo alimentados, que están recibiendo las vitaminas espirituales que necesitaban ahí en su casa. Aleluya. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Dice la palabra del Señor. Síganme ahí con la Biblia. Primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois, mas ustedes son linaje escogido. ¿Qué cosa somos? Linaje escogido. Porque comienza Dios a través del apóstol Pedro, que es el autor de esta epístola, de esta carta,
a los cristianos del Asia Menor y comienza a hablarle a través de estos dos versículos que vamos a leer ahora. Y se refiere al pueblo de Dios, al pueblo cristiano, oiga, al pueblo cristiano que se encontraba en el Asia Menor bajo persecución. Comienza a hablarle, se dirige a ellos básicamente con palabras y promesas como las que Dios le habló un día al pueblo de Israel. ¿Sabe que la Biblia dice que de ambos pueblos Dios derribó la pared intermedia y de ambos pueblos hizo uno? ¿Verdad que sí? El que sabe Biblia sabe lo que yo le estoy hablando. Entonces, dice aquí que comenzó Dios a hablarle a los cristianos que estaban bajo persecución y le dice, mas ustedes soy linaje escogido. Se los hizo recordarse de lo que la Biblia decía acerca de allá de las tribus. Le decía, así como la tribu, de todas las tribus, hubo una que Dios escogió, toda esa descendencia, esa generación, ese linaje completo que descendía de Leví, Dios lo escogió. Pues le dice, pues ustedes también son linaje escogido. Le dice, real sacerdocio. Óigalo como nos llaman. Aleluya. Mire cómo nos llaman en la Biblia. Real sacerdocio. ¿Cómo? Que yo soy un real sacerdocio. Que usted y yo somos real sacerdocio. Usted y yo no somos cualquier cosa. Somos real sacerdocio. Mire cómo dice. Nación santa. Santa es que es separada para Dios, apartada para Dios, consagrada para Dios. Por eso es que el pueblo tiene que vivir en santidad, en separación. Apartado para Dios de todo lo que a Dios no le agrada. Oye, y dice, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo te adquirió Dios? Entregó a su hijo que pagara el precio más alto que se podía pagar en la historia de la humanidad. El sacrificio por excelencia. El cordero que cuando Juan el Bautista lo vio que venía caminando, dijo, he aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El mejor cordero sin defecto. El mejor precio. Dice la Biblia que nosotros fuimos comprados por precio, a precio de sangre. Pues dice, pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo nos adquirió Dios? Nos compró a precio de sangre. Y dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué Dios te llamó? Para que tú como cristiano anuncies las virtudes. Oye, las obras de poder, las grandezas, las maravillas, las hazañas, los milagros, los portentos que hace el Señor. Aleluya, con su poder te sacó de las tinieblas y te trajo a la luz admirable. ¿Por qué admirable? Porque es algo que todo el mundo admira. Mire, por eso cuando la gente lo ve a usted, se recuerda de cuando usted vivía sin Cristo, que vivía en tinieblas, y la gente lo mira ahora en la luz, dicen, wow, qué cambio tú has dado, wow, pero la obra que Dios ha hecho en ti, wow, pero qué tremendo. Comienza la gente a admirar, porque esto es una luz admirable. Santo. Aleluya. Vive Jesús. Vive el Señor. Alabanza a Cristo. Aleluya. Dios bendiga a todos los hermanos que están ahí conectados, que sé que algunos me están escribiendo en lo personal, pero sé que hay bastantes ahí conectados. Qué bueno. Sígase gozando en el nombre de Jesucristo. 106. Aleluya. Poderoso es tu nombre. Mire, entonces, dice la palabra que tú eres linaje escogido, tú eres real sacerdocio. O sea, la palabra te está llamando que tú perteneces a un sacerdocio. Es un sacerdocio espiritual, no conforme a la ley, pero es un sacerdocio bajo la gracia. Te llaman real sacerdocio. Y si tú eres real sacerdocio, Dios te está llamando, oye, te está llamando a que tú tienes unas funciones espirituales, sacerdotales que tú tienes que ejercer delante de Dios. Ya usted no tiene que coger un becerro, un buey, aleluya, y irse a sacrificarlo. Pero hay unos sacrificios que la Biblia registra que usted tiene que hacer. No se me despegue, que los vamos a ir viendo por la palabra. Mire, si usted busca Apocalipsis capítulo 1, aleluya. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Apocalipsis capítulo 1, versículo 6. Dice la palabra del Señor en el versículo 6, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué está reconociendo aquí el libro del Apocalipsis? Oye, que Dios nos dio una posición de autoridad espiritual, porque el sacerdote era aquella persona que tenía una posición de autoridad otorgada por Dios en medio del pueblo. Y los reyes eran gente, obviamente,
después de Dios, la máxima autoridad en medio del pueblo. Lo que eran reyes, profetas y sacerdotes eran la máxima autoridad que había en medio del pueblo de Dios. Los reyes se encargaban de lo político, los sacerdotes del sistema sacrificial, de todo lo que tenía que ver con los sacrificios, y el profeta se encargaba de lo espiritual, de la relación de Dios con el pueblo, cómo estaba el pueblo delante de Dios. Autoridades puestas por Dios. Pues mire, cuando Apocalipsis dice nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, lo que está diciendo, nos dio posición de autoridad espiritual para Dios. Para Dios su Padre. ¿Quién nos dio? Nos las dio Jesucristo. El versículo 5 dice, y de Jesucristo el testigo fiel. Oye, aleluya. Gloria a Dios. El primogénito de los muertos. ¿Por qué el primogénito de entre los muertos? Porque antes de Cristo hubo gente que resucitó. ¿Por qué entonces se le llama el primogénito? Primogénito de primero. ¿Por qué? Aleluya. Porque fue el primero que resucitó con cuerpo incorruptible. Todos los demás habían resucitado, pero ninguno había podido resucitar con un cuerpo incorruptible. Solo Cristo. Primogénito de entre los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra. Oye, Él es el que manda por encima de todos los reyes. Él es el que manda. Dice, de los reyes de la tierra, al que nos amó. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Nos amó y nos lavó de nuestros pecados. Oye, tú has sido salvo por amor y te lavó de sus pecados. Oye, con su sangre. Usted y yo no estamos lavados con cualquier cosa. Estamos lavados con la sangre de Cristo. Entonces, una vez Jesús te limpia de los pecados, que es cuando tú aceptas a Cristo como Salvador, único Señor y Salvador, el único que salva. Oye, te hace Dios rey y sacerdote para Dios. En otras palabras, para Dios su Padre. Te entrega una posición de autoridad para Dios. Para que con esa posición de autoridad para Dios su Padre, lo que está queriendo decir es que con esa posición de autoridad espiritual que Dios te entrega, tú glorifiques al Padre con esa posición de autoridad. Te pregunto ya, ¿tú estarás glorificando al Padre con la posición espiritual que Dios te ha dado? Los pastores que quizás están ahí sintonizando o se conectarán o verán el video en algún momento dado, si Dios así lo quiere y lo permite. Usted está ejerciendo la posición espiritual que en la cual Dios lo puso. Los evangelistas, los profetas, los maestros, los diáconos, los misioneros. Usted está ejerciendo la posición espiritual a la cual Dios lo llamó que ejerciera. Se está parando usted en la brecha, así como hizo Abraham, así como hizo Aarón, así como hizo Moisés. Y como hizo Aarón, sobre todo el número 16, que se paró entre los vivos y los muertos. Mire, en la tierra hay una plaga de mortandad en estos momentos azotando todos los países, los hospitales en el planeta Tierra, azotando los hogares en el planeta Tierra. La gente está cayendo bajo mortandad y se necesita gente que se levante a ejercer la posición de autoridad sacerdotal que Dios le ha dado. Que aten a mortandad, que provoquen la sanidad de Dios, que no permitan que mortandad siga operando, que traigan la sanidad de Dios, la sanidad divina del cielo, la traigan a la tierra. Aleluya. Poderoso Jesús. Mire, busque conmigo Apocalipsis capítulo 5. Apocalipsis capítulo 5. Versículo 9 al 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Apocalipsis capítulo 5, versículo 9 al 10. Búsquelo ahí donde quiera que usted se encuentre, búsquelo en su Biblia. Dice la palabra, versículo 9 al 10, dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua, pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios. Oye, una vez nos redimió, oye, de toda tribu, ¿verdad? De todo linaje, lengua, pueblo y nación. Dice, una vez te redimió, te hizo para nuestro Dios, que dice, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra.
Siendo referencia cuando usted y yo vengamos a reinar con Cristo por 1000 años, en el milenio. Mire, Dios te hizo reyes y sacerdotes. Hay gente, predicadores, maestros de la Biblia, que esto lo malinterpretan. Y sacan los versículos de contexto, provocando unas malas interpretaciones de la Biblia, llevándolo al pueblo a doctrina de error. Pero lo que está queriendo decir es que Dios te entregó una posición de autoridad. Aleluya. Entonces, Apocalipsis 5, 9 al 10 está confirmando lo que dice Apocalipsis 1, 6 y lo que dice Primera de Pedro 2, 9, que tú eres real sacerdocio, tú cuentas con una posición de autoridad espiritual delante de Dios. Entonces, ellos eran sacerdotes bajo la ley, nosotros somos real sacerdocio, según Primera de Pedro 2, 9, bajo la gracia, porque ya no estamos en la ley. La Biblia dice que el que se justifica bajo la ley de la gracia ha caído. Alábalo. Pero ese no es el estudio ahora. Eso es otro tema. Entonces, ¿qué era lo que hacía el sacerdote? Ofrecía sacrificio. Ofrecía sacrificio. Oye, pues usted y yo como cristianos estamos llamados de igual manera a ofrecer sacrificios igualmente. Porque usted y yo somos real sacerdocio. Los de ellos eran sacrificios de animales y de ofrendas. Ahora los sacrificios que usted y yo vamos a presentar delante de Dios son sacrificios espirituales. ¿Dónde lo dice la Biblia? Vaya conmigo. Primera de Pedro. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Aleluya. Puedes adorar a Dios ahí donde tú estás. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Dice la palabra del Señor. Vosotros también, o sea, ustedes también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, o sea, sean edificados, busquen la edificación como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Cómo qué cosa somos? Somos casa espiritual, oiga, aleluya, y sacerdocio a Él. Alabanza a Cristo. Te separó, aleluya, para Él de todas estas cosas. Por eso usted es un sacerdocio, dice, aleluya, sacerdocio santo. Pero mire, ¿para qué te separó como sacerdocio santo? Ahí te sigue diciendo, Primera de Pedro 2:5. Para ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo son los sacrificios ahora? Espirituales. Aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea que soy real sacerdocio y Dios me está llamando que en la posición espiritual en la que Él me dio, yo tengo una función espiritual que ejercer de autoridad delante de Él para agradar al Padre, decía Apocalipsis. Aquí me está diciendo que como sacerdocio santo, la iglesia, o sea, usted y yo, tenemos que ofrecer unos sacrificios que ya no son de animales, ya no son de becerro, ya no son de buey, ya no son de paloma. Oye, ahora son espirituales. Lo dice la Biblia, mírelo ahí, Primera de Pedro 2:5. Para ofrecer sacrificios espirituales que sean aceptables a Dios. O sea, que a Dios le agraden, Dios los acepte por medio de Jesucristo. Oye, la pregunta sería, pastor, ¿y entonces cuáles son esos sacrificios espirituales? Porque si ya no es sacrificar el buey, ya no es sacrificar, ¿verdad?, el carnero, la oveja, el cordero, la paloma. ¿Qué sacrificios entonces son? Pues son espirituales, te los está aclarando Primera de Pedro 2:5, que la Biblia reconocerá como sacrificios espirituales. Sígame por la Biblia para que se siga gozando, no se desconecte, dedíquele el tiempo al reino de los cielos, busque primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas le serán añadidas. Oye, dice, número 1, uno de los sacrificios espirituales que la Biblia registra es el ayuno. Soy real sacerdocio, sacerdocio santo, dice la Biblia. Y tengo que ofrecer sacrificios espirituales. Número 1, un sacrificio espiritual que registra la Biblia es el ayuno. Por eso usted le pregunta a la gente, oye, ¿qué es el ayuno para ti? Y la gente rápido te dice, pues para mí es un sacrificio que uno hace. Y aunque realmente el ayuno no es un sacrificio como tal, es un deleite. Es verdad, algo que se hace por obediencia a Dios.
Pero sin duda alguna nos estamos sacrificando porque estamos dejando de comer, estamos dejando de alimentarnos físicamente para buscar, con un propósito espiritual. Yo dejar de comer con un propósito espiritual. No es pasar hambre. Hay gente que pasa hambre. Se levantan y vienen a comer en la tarde o en la noche. Eso es pasar hambre. Cuando usted está en ayuno, usted presenta la abstinencia de alimento que usted tiene con un propósito espiritual. Señor, yo estoy delante de ti hoy en abstinencia de alimento. Me unjo mi cabeza porque Jesús dijo en Mateo 6 que cuando usted ayune, unja su cabeza y lave su rostro para que no le muestre a nadie que usted está en ayuno. Únjase con aceite. Esto no se le enseña a nadie, que la gente para ayunar se tiene que ungir. Únjase. Eso es tipo de la unción. Por eso hay gente que se mete en los ayunos sin unción. ¿Y qué hacen? El diablo le roba el periodo de ayuno y de oración. ¿Por qué? Porque abostezan, se caen dormidos, rendidos del sueño, distraídos, vagando en la mente. Únjase. Jesús dijo en Mateo 6 que usted se ungiera. Pero ese no es el tema tampoco hoy. Oiga, entonces, el ayuno es un sacrificio espiritual que usted hace. Deja de comer con un propósito espiritual. Entonces, ¿dónde lo encontramos? Busque Isaías 58. Busque Isaías 58, el versículo 6. Estamos hablando de los sacrificios espirituales. Aleluya. Gloria a Dios. Isaías 58, el versículo 6. Isaías 58, el versículo 6. Dice así la palabra del Señor. Si ven que hay un breve movimiento es porque la hermana está conectando el cargador de donde estamos grabando. Así que le suplico misericordia y que esté ahí. No se me desconecte. Isaías 58, versículo 6. Estamos hablando de los sacrificios espirituales que dice la Biblia que yo tengo que ofrecer a Dios. Y te estoy diciendo que uno de los sacrificios se llama ayuno. Aleluya. Lo que mucha gente no quiere hacer hoy en día, hermano. Lo que mucha gente, mire, una de las cosas que Dios está llamando a la iglesia a hacer este tiempo es que se metan en ayuno a favor de la tierra, a favor de la iglesia, a favor de la familia, para que le levanten cobertura a todo el mundo. Y la gente no ha querido ayunar. Han sido pocos los que han querido meterse en ayuno. Mire lo que dice Isaías 58, versículo 6. Dice, después usted puede estudiar el capítulo completo que se titula El verdadero ayuno. Pero vamos al versículo 6 específicamente. Dice, ¿no es más bien el ayuno que yo escogí? Mire lo que pregunta el Señor. Dice, desatar las ligaduras de impiedad. Mire lo que provoca el verdadero ayuno según la Biblia. Desata las ligaduras de impiedad. Oiga, alabanza a Cristo. Si las desata es porque hay algo que está atado. Lo que está atado usted lo desata, ¿sabe cómo? Con ayuno. Dice, desatar las ligaduras de impiedad. ¿Qué son ligaduras? Son esas ataduras de maldad, ligaduras de impiedad, ataduras de maldad que están en los cuerpos, en la vida de las personas. ¿Cómo usted las desata? Con ayuno. Dice, soltar las cargas de opresión. ¿Qué son las cargas de opresión? ¿Usted no ha visto personas oprimidas? ¿Usted alguna vez no se ha sentido oprimido? Y cuando le han ministrado, le han impuesto las manos por medio de la imposición de manos, usted ha sido libre. Se va la opresión, se va el dolor de cabeza, la pesadez que usted sentía, las dolencias en los cuerpos que a veces son provocadas por opresiones. Mire, dice, soltar las cargas de opresión. ¿Cómo dice la Biblia que se sueltan esas cargas que están sobre esos cuerpos, sobre esas vidas de esas personas? A través del ayuno. Dice, dejar libre a los quebrantados. Oiga, si hay personas que están bajo ciertos quebrantos, y para yo poder ser libre de esos quebrantos, los quebrantados, tiene que levantarse alguien, pararse en la brecha, ejercer su función espiritual que Dios lo ha llamado a ejercer y presentar ayuno delante de Dios para que le ministre y deje libre a esa persona que está bajo ese quebranto. Sea un quebranto de salud, quebranto, ¿verdad?, de las emociones, los sentimientos en algún lado. Usted entiende, estoy hablando, ¿verdad?, los espirituales, usted entiende lo que es estar bajo quebranto. Y
Dice la Biblia, para dejar ir libre a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Qué es el yugo? Lo que esclaviza. El yugo es lo que esclaviza, lo que se le colocaba a los bueyes encima, y los bueyes, por más que quisieran hacer su voluntad hacia un lado o hacia el otro, no podían, porque tenían un yugo puesto encima que los obligaba a ir en dirección a la que su amo decía que ellos tenían que ir. O sea, el yugo es tipo de la esclavitud. Y la Biblia te está diciendo que si tú quieres romper los yugos, que tú te metas en ayuno, que rompáis todo yugo. Ahí no dice algunos yugos, dice que todos los yugos se pudren, ¿verdad? Se rompen por medio del ayuno. Y usted sabe que hay otro versículo que dice que el yugo se pudriera por causa de la unción. Y si aquí te está diciendo que el yugo se rompe por medio del ayuno, pues quiere decir que el ayuno, cuando yo me meto en ayuno, produce en mi unción, que es lo que hace que se pudra el yugo. Hay yugos que se rompen y hay yugos que se pudren. ¿Cómo es eso? En Isaías 58 dice, y que rompáis todo yugo. Alabanza. Lo que dice que el yugo se pudrirá por causa de la unción, no dice se rompe, dice se pudre. Lo que se pudre no se puede arreglar otra vez, no se puede establecer otra vez porque se pudrió. Pero lo que se rompe, hay cosas que se rompen, pero pueden volver a ser restauradas. Por eso hay gente que se le ministra, los ministros nos metemos en ayuno y oración, le ministramos y ellos son libres por un tiempo. Se descuidan espiritualmente y vuelve el enemigo y los ata. Vuelve el enemigo y los ata. Oiga, aleluya, gloria al Señor, alabanza a Cristo, poderoso Jesús. Pues mire, como usted puede, aleluya, romper todos yugos a través del ayuno. Dios te está llamando que presentes sacrificios espirituales y uno de ellos se llama ayuno. Y te estoy diciendo en Isaías 58:6 cuál es el propósito del verdadero ayuno. Mire, Mateo capítulo 6, versículo 6, búsquelo conmigo. Mateo capítulo 6, versículo 6. Sígame por la Biblia. Mateo capítulo 6, versículo 6. Perdóneme, el versículo 17. Mateo 6, 17. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, Francis. Qué bueno que estás ahí conectado, alimentándote. Gózate en la palabra. Todos los que están ahí conectados. Gloria a Dios. Muy bien. Aleluya. Pues mire, Mateo capítulo 6, versículo 17. Después usted pues estudia desde el versículo 16 al versículo 18. Gloria a Dios. Emma, vamos a leer desde el versículo 16. Se titula, mire, Mateo 6:16, Jesús y el ayuno. Dice, cuando ayunéis. Oiga, si usted se fija, cuando comienza Mateo capítulo 6, hay tres cosas principales. Estamos dando una escuela bíblica. Esto es para aprender. Hay tres cosas principales que Jesús menciona en Mateo capítulo 6, empezando el capítulo. Una, es practicar la limosna. Dos, practicar la oración. Y tres, practicar el ayuno. Por eso se titula Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno. Entonces, en las tres ocasiones, usted ve que Jesús dice, mas tú cuando des limosna, en Mateo 6:3, para aquellos que me están siguiendo por la Biblia, Mateo 6:3, mas tú cuando des limosna, no sepa tu derecha lo que hace, tu izquierda lo que hace tu derecha. ¿Verdad? Y dice, versículo 2, cuando pues des limosna no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en la sinagoga y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, Dios está diciendo aquí, Jesús está diciendo aquí a través de la palabra que Él no quiere trompetero que se estén ¿verdad? Cada vez que usted practique la limosna, que la limosna no es lo que le sobra a usted, la limosna, ¿verdad? Es usted separar una bendición económica para bendecir a alguien, suplirle alguna necesidad. Pues la iglesia tiene que practicar la limosna. Se le enseña a los cristianos que practiquen el diezmo y la ofrenda, pero no se le enseña la limosna. Pues mire, esta noche se la estoy enseñando brevemente porque este no es el tema. Pero entonces Jesús dice en Mateo 6:3, más cuando tú des limosna, ahí no dice si tú quieres dar limosna, si se te ocurre algún día dar limosna.
Mire como en Mateo 6, versículo 6, dice, mas tú cuando ores. Y mire como es Mateo 6, 16 dice, cuando ayunéis, cuando des limosna, cuando ores y cuando ayunes. Jesús no dijo si tú quieres orar, si quieres ayunar, cuando lo hagas. O sea, está dando por sentado que usted como cristiano tiene que practicar estas tres cosas. Y entre las tres cosas que tiene que practicar está el ayuno. Mire cómo dice Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, cuando tú hagas ayuno, no seas austero como los hipócritas. O sea, no te pongas a decirle a todo el mundo que estás ayunando como la gente hipócrita. Mire, porque eso Dios lo ve como hipocresía espiritual. Dice, porque ellos demudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. Estos son los que se meten en ayuno y usted los ve con el rostro así todo decaído para que la gente le pregunte, ¿qué te pasa? Y ellos decirle, no, es que estoy en ayuno. Mire, la Biblia dice que usted no puede hacer eso. Dice, porque ellos demudan su rostro, cambian el rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, mira lo que Jesús está hablando, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. ¿Vio usted que la Biblia manda que cuando vamos a practicar el ayuno hay que ungirse? Aleluya. Unge tu cabeza y lava tu rostro, para que no le muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en los secretos te recompensará en público. Hay una recompensa de parte de Dios para aquel que practica la oración y para aquel que practica el ayuno en los secretos. ¿Y dónde es la recompensa? En el público. Mire qué tremendo. Aleluya. O sea, un sacrificio de los espirituales, sacrificios espirituales que Dios te está pidiendo, hermano, es que usted presente ayuno. Estamos en un tiempo donde la iglesia tiene que meterse con Dios en ayuno. La iglesia tiene que ayunar. El que antes ayunaba mucho, mire, delante de Dios, campañas de ayuno y de oración. Si a usted no lo convocan a ayunar y orar, no espere que lo convoquen a orar y ayunar. Usted como cristiano, como real sacerdocio, como sacerdocio santo, decía primero, usted tiene que ofrecer sacrificios espirituales. Párese en la brecha. Rompa todo yugo, como dice Isaías 58, 6. Oiga, como dice Mateo 6, 16 al 18. Unja su cabeza con aceite, métase en ayuno o presente ese sacrificio espiritual que de seguro Dios lo va a recompensar. Viene una recompensa de parte de Dios. Pues mire, palabra, y a mí me gusta, no sé a usted, me gusta, es que cuando nosotros vamos a la historia de Esther, busque el libro de Esther. Cuatro 16. Esther 4, 16. Esther 4, 16. Aleluya, gloria a Dios. Alábalo mientras busques la palabra. Dice la palabra en Esther capítulo 4, versículo 16, uno de los ejemplos de los ayunos. Esto es un ayuno de 3 días que registra la Biblia. Un ayuno de 72 horas corrida. Mire, dice aquí, Esther capítulo 4, versículo 16, dice, ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa y ayunad por mí, dijo la reina Esther, ayunen por mí y no coman ni beban en 3 días. Un ayuno interminable en 3 días, un ayuno de 72 horas. Noche y día, o sea que era un ayuno interminable, era un ayuno que era sin entregar. Noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Oiga, aleluya. ¿Por qué yo les quise de todos los ejemplos de ayuno? Mire, en la Biblia hay un montón de ejemplos de ayuno. Elías ayunó 40 días, Moisés ayunó 40 días, Jesús ayunó 40 días, el apóstol Pablo acabadito de convertir ayunó 3 días. Daniel practicó un tipo de ayuno 21 días, en otra ocasión estuvo 7 días.
Pablo estuvo creo que alrededor de 14 días en ayuno. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, ¿por qué yo cogí el de la reina Esther? Porque me llama la atención que en el momento en el que Dios lleva a la reina Esther a ejercer el reinado, ¿usted conoce la historia? Le quitan la corona Basti y se la colocan a Esther. Porque había un plan y un propósito de Dios de usarla. ¿Usarla cómo? Como intermediaria, como intercesora a favor del pueblo. ¿Por qué? Porque había una sentencia de muerte sobre el pueblo de Dios. Ay, había una sentencia de muerte para el pueblo de Dios. Y le pregunto yo a usted, ¿acaso no es eso lo que nosotros estamos viviendo ahora mismo con esta plaga de este coronavirus? No hay una sentencia de muerte para todos los cuerpos estos que el virus los ataca. Claro, muchos se están recuperando, gloria a Dios, porque se está orando. Pero hay otros que están cayendo, hermano. Usted ve las noticias. Mire, hay una sentencia de muerte sobre el planeta Tierra operando. En los tiempos de Esther había una sentencia de muerte para el pueblo judío. ¿Y cómo Esther peleó esa sentencia de muerte? ¿Cómo Esther y el pueblo de Dios peleó esa sentencia de muerte? ¿Cómo? ¿Qué almas espirituales usó la reina Esther y usó el pueblo de Dios para pelear contra la sentencia de muerte que había? Cancelar, anular en el mundo espiritual la sentencia de muerte que había. 3 días de ayuno. 72 horas en ayuno interminable. Sin ayuno que no fuera interrumpido. Noche y día en ayuno. Esther dijo, ¿sabe qué? Vayan, ayunen por mí, no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igual. Hay gente que manda a ayunar y no ayunan ellos. Alábalo. Aleluya. Gloria a Dios. Mire, y el papel que esta mujer se jugó fue un papel que no se lo ha jugado cualquier persona en la Biblia. Y ella dice, si perezco, que perezca. ¿Usted sabe por qué Esther decía, si me matan, que me maten? Era lo que estaba diciendo. Si me van a quitar la vida, que me la quiten. ¿Sabe por qué? Una mujer llena de la autoridad de Dios se paró y dijo, hay sentencia de muerte operando. Vamos a meternos en ayuno a ver si es verdad que la sentencia de muerte se va a llevar a cabo. Oye, esa debe ser la actitud de la que se tiene que llenar la iglesia ahora mismo. Los familiares nuestros, los hermanos de diferentes congregaciones, los ministros, los pastores en diferentes países, donde quiera que estén, llenarse de la valentía, de la autoridad espiritual que se llamó Esther y dijo, sí, hay sentencia de muerte. Ahora mismo yo operando, mortandad está operando a través del coronavirus sobre el planeta Tierra. Hay una sentencia de muerte para todos los países, para todas las naciones, para todos aquellos cuerpos que ese virus toque. Vamos a demostrarle quién tiene más autoridad, si el virus o el Dios al que nosotros le servimos. Es tiempo de que el pueblo se pare como real sacerdocio, como sacerdocio santo, y comience a presentar ayuno delante de Dios, a ofrecer sacrificios espirituales delante de Dios. Mire, póngale candado a la nevera en el nombre de Jesucristo si se lo tiene que poner, aunque suene gracioso. Póngale candado a la alacena en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo. Pero métase en ayuno, meta su casa en ayuno. Si es posible, haz como en Nínive, hasta los animales, métalos en ayuno. Pero haga función sacerdotal como cristiano. Párese en la brecha en el nombre de Jesucristo. Cancele la sentencia de muerte que hay operando, a mortandad que está operando en el planeta Tierra. Cancélelo en el nombre de Jesucristo. Entonces, este se metió 3 días de ayuno con todo el pueblo y sus doncellas. Y usted sabe la historia. ¿Obtuvo o no obtuvo la victoria? Dios le dio la victoria. Mire, en algo que humanamente era, si usted estudió esa historia, usted lo puede ver, era humanamente imposible que Esther quedara viva al atreverse a entrar a la audiencia del rey. ¿Sabe qué? Aunque fuera la reina, las leyes del imperio persa, ¿verdad? Que era el imperio al que a Esther le tocó gobernar con el rey. Ella era reina judía, una reina judía del imperio persa. Las leyes del imperio persa establecían, cuando usted busca en la historia, que nadie, incluyendo la reina, si el rey no lo mandaba a llamar, nadie podía entrar por su propia cuenta a la audiencia del rey. ¿Por qué? Porque los reyes eran altamente custodiados, enseña la Biblia.
Mire, los reyes eran altamente custodiados. Se lo voy a demostrar por la Biblia. Para aquellos que les gusta la palabra y dicen, pastor, ¿dónde está eso? Búsquemelo. Pues mire, Segunda de Reyes, capítulo 11, versículo 8, dice: y estaréis alrededor del rey por todos lados. Mire cómo estaban los guardias y los que custodiaban, la guardia real, los que custodiaban a los reyes. Estaréis alrededor del rey por todos lados, teniendo cada uno sus armas en las manos, y cualquiera que entrare en las filas sea muerto. Y estaréis con el rey cuando salga y cuando entre. O sea, las leyes establecían que los reyes eran altamente custodiados por la guardia real. Nada podía entrar a la audiencia del rey si el rey no lo había mandado a llamar. Cualquier cosa que se moviera, la guardia real lo iba a atacar, lo iba a herir, lo iba a lastimar o lo iba a matar. Entonces, Esther se corrió un papel de vida o de muerte. El rey no la había mandado a llamar a pesar de que ella era la reina. Por eso ella dijo, si perezco que perezca, porque ella conocía las leyes de aquel entonces. Sabía que en el imperio persa nadie podía ir delante del rey, por la razón que fuera, si el rey no lo había mandado a llamar o no tenía autorización del rey para entrar. Y Esther dijo, yo voy a correr en ese riesgo. Un papel de vida o de muerte, porque había una sentencia de muerte. Hoy en día hay una sentencia de muerte, hermano, y usted tiene que hacer como la reina Esther. Cancelar la sentencia de muerte que hay sobre la tierra. Cancélela en el nombre de Jesucristo. Métase en ayuno. Mire, para poder avanzar un poquito. Aleluya. Alabanza a Cristo. Otro de los sacrificios espirituales, porque tú eres real sacerdocio, eres sacerdocio santo, hay unos sacrificios espirituales que ofrecer. Está, ¿verdad? Aleluya. La oración. ¿Y cómo demostramos que la oración Dios la ve como un sacrificio, la recibe como un sacrificio espiritual? Mire dónde está la revelación. Usted sabe que como parte de los sacrificios y de la ceremonia del sacerdote estaba el incensario con el incienso. Entonces, la Biblia compara la oración con el incienso. ¿Dónde lo dice? Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Búsquelo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Búsquelo. Apocalipsis capítulo 5, versículo 8. Dice la palabra: y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas. Mire, en el reino de los cielos hay instrumentos. Dice que tenían arpas. Dice, y copas de oro llenas de incienso. ¿Qué tenían qué? ¿Qué tenían los 24 ancianos y los seres vivientes que están delante del trono en el reino de los cielos? Tenían arpas y tenían copas de oro. ¿Qué tenían qué? Copas de oro. ¿Copas de oro de qué? Dice, llenas de incienso. ¿Qué incienso? Que son las oraciones de los santos. ¿Qué son qué? Son las oraciones de los santos. O sea que Dios ve la oración como el incienso. Y el incienso era parte de los sacrificios del Antiguo Testamento. O sea que Dios está comparando la oración con un elemento de sacrificio. Atrévete a pararte en la brecha y a ponerte a orar como Dios quiere que tú ores. Mire, Jesús le habló a los discípulos y le dijo, la noche, ¿verdad?, del arresto, le decía, ustedes ni siquiera han podido velar conmigo una hora. Le pidió tan siquiera una hora de oración. La Biblia registra el orar 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. El salmista decía, tarde, mañana y al mediodía te buscaré. Para confirmar que la Biblia, ya Apocalipsis 5:8 lo dice, pero para confirmarle otro versículo más, que la Biblia compara la oración con el incienso, vaya conmigo al Salmo 141, versículo 2. Salmo 141, versículo 2. Dice la palabra,
Salmo 141, versículo 2. Suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, ¿qué está haciendo aquí el escritor sagrado? ¿Qué está haciendo aquí el autor de este salmo, que es David? Dice que es una oración a fin de ser guardado del mal. Se titula ese salmo. Y él le dice a Dios: Jehová, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Dice: suba mi oración delante de ti como el incienso. O sea, David comparó la oración como el incienso. Y dice: el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. O sea, mire, aleluya, alabanza a Cristo. Él comparó su oración con el incienso y con la ofrenda que se hacía, el sacrificio de por la tarde que se presentaba ante Dios. Mire qué cosa. Dios está llamando al pueblo de Dios a orar. Dios está llamando a las familias, a los padres, a las madres, a los niños, a los ancianos, a los enfermos, a los que están sanos, a los gobernantes, a los médicos, a que oren, a que se paren en la brecha a orar. Mire lo que dice Lucas 18:1, se lo voy a leer. Lo puede buscar si quiere, si no yo se lo leo. Lucas 18:1. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. O sea, Jesús también le habló a los discípulos una enseñanza sobre la importancia, lo necesario que es que ellos oren siempre y no desmayen. ¿Usted sabe que hay gente que desmaya en la oración? ¿Sabe usted que hay gente que deja de orar? ¿Sabe usted que hay gente que cuando vienen situaciones de crisis, situaciones como las que estamos viviendo, se turban, se confunden, se llenan de estrés, de ansiedad, pierden la paz, como yo le decía ahorita, y desmayan en la oración? Mire, Dios lo que quiere es lo contrario. Dios no quiere que tú desmayes en la oración. Dios lo que quiere es que tú te pongas a orar, que presentes tu sacrificio espiritual, tu cuerpo de sacrificio espiritual como ofrenda a Dios, orando en ayuno, a favor de la tierra, a favor de toda la familia, de los enfermos. Oiga, aleluya. Otro de los sacrificios que presenta la Biblia es la humillación. Lo que Dios le está pidiendo al pueblo de un tiempo para acá. Oiga, hace tiempo que Dios le está hablando a la iglesia que se humille. Viene el pueblo, se humilla por un lapso de tiempo y vuelve otra vez a lo mismo. Viene Dios, autoriza o permite ciertas cosas. El pueblo atemorizado se humilla. Estamos como pueblo de Israel en el libro de los jueces. Que clamábamos a Jehová, Jehová nos enviaba el libertador. Se humillaban y después de que Jehová los libraba, volvían otra vez a hacer lo malo. Volvían después cuando estaban, veían que venía, aleluya, ¿verdad? El ataque, venía el azote para ellos, pues volvían otra vez, se humillaban. Y volvía Dios y le levantaba otro libertador. Por eso es que Dios levantó muchos jueces en el libro de jueces. Búsquese por qué que están ahí. Pues mire, Dios está pidiendo al pueblo que se humille. Y uno de los sacrificios espirituales que la Biblia registra es la humillación. ¿Cómo la humillación? Mire, busque el Salmo 51:17. Salmo 51:17. Salmo 51:17. Dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Oye, ¿cuáles son los sacrificios que Dios busca ahora? No es el becerro, no es el cordero, no es el buey, no es el palomino, no es la paloma, que dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Sacrificios espirituales. Dios está viendo como un sacrificio el espíritu quebrantado, aquel corazón que se humilla, que llora delante de la presencia de Dios, que se siente triste delante de Dios, va a la presencia de Dios, llora, se humilla delante de Dios. Dice la Biblia que Dios no va esos son los sacrificios que a Dios le agradan y no los va a despreciar. La humillación. Isaías 66, versículo 2. Aleluya. Gloria a Dios.
Alabanza a Cristo. Isaías 66, versículo 2. Dice la palabra: mi mano hizo todas estas cosas. Oiga, mira, vamos a leer desde el versículo 1. Jehová dijo así, Isaías 66, 1 al 2. Jehová dijo así: el cielo es mi trono, eso usted y yo lo sabemos, y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde está el lugar de mi reposo? Eso era Dios hablando con el pueblo, ¿verdad? Y decía, mira lo que dice el versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Qué hizo? El cielo hizo la tierra. El cielo que es su trono y hizo la tierra que es el estrado de sus pies. Mi mano hizo todas estas cosas, dice Dios. Y así todas estas cosas fueron. O sea, ellas fueron creadas por mi mano, está diciendo el Señor. Dice Jehová: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Yo no sé usted, pero yo encontré este versículo tan tremendo. Dios está diciendo en su palabra: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, pero que tiembla a mi palabra. Oiga, ¿estará usted temblando delante de Dios esta noche oyendo esta palabra? ¿Estará usted sintiendo aleluya de parte de Dios recibiendo esta palabra? Oiga, a mí me predican una palabra como esta, yo tiemblo porque tiemblo. Y la Biblia está diciendo que Jehová va a mirar a aquel que tiembla ante su palabra y que es humilde delante de Dios. ¿Quiénes son los humildes delante de Dios? Aquellos que están dispuestos a humillarse, como decía el Salmo 51, 17. Que son los sacrificios de Dios, el corazón contrito y humillado. Esos son los humildes delante de Dios. Gente que está dispuesta a humillarse delante de la presencia de Dios y que tiemblan ante su palabra. Oiga, aleluya. Alabanza a Cristo. Mire, otro de los sacrificios espirituales que usted y yo estamos llamados a ejercer, porque somos real sacerdocio, sacerdocio santo, se encuentra, por decirlo así, es el sacrificio de alabanza. ¿Dónde está? Busque Salmo 107, versículo 22. Ya casi estamos terminando. Salmo 7, versículo 22. No se me salga, no se me desconecte. Salmo 7, versículo 22. Ya casi estamos terminando. Siga ahí. Dice, Salmo 7, 107, versículo 22 dice: ofrezcan sacrificios de alabanza y publiquen sus obras con júbilo. Oiga, si usted busca Hebreos 13, 15, búsquelo. Hebreos 13, 15 dice: así que ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo dice? Ofrezcamos siempre a Dios. ¿Cuándo dice? Siempre a Dios. Por medio de Él, por medio de Jesucristo, sacrificio de alabanza. Hay otro sacrificio espiritual que se llama sacrificio de alabanza. Es decir, ahí la Biblia te explica que es un sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. La alabanza, mire, la adoración. Cuando yo abro mi boca y comienzo a alabar a Dios, fruto de labios que confiesan el nombre suyo. Dice la Biblia que son sacrificios de alabanza. Fruto de labios que confiesan su nombre. O sea que es con la boca, es con los labios. ¿Qué te está pidiendo Dios? Que uno de los sacrificios espirituales que Él quiere de ti es tu alabanza y tu adoración. En medio de lo que podamos estar viviendo, es tu alabanza y tu adoración. Aleluya. Gloria a Dios. Uno de los sacrificios que Dios quiere de ti es tu alabanza y tu adoración en medio de lo que está pasando en el planeta Tierra. Dios te quiere adorándole y alabándole. Oye, que esto que estamos viviendo no te jode la alabanza y la adoración. Entonces, el Salmo 119, versículo 108, vuelve otra vez y lo repite. Salmo 119, versículo 108 dice: te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca y me enseñes tus estatutos. ¿Cuáles son los sacrificios voluntarios de su boca? Los que Hebreos 13:15 dice: fruto de labios que confiesan su nombre. Sacrificio de alabanza. ¿Estás dispuesto tú a alabar a Dios en medio de lo que estamos viviendo?
¿Estás dispuesto tú a mantenerte adorando a Dios en medio de lo que estamos viviendo? Mire, saque un momento. Quizá usted no puede estar en el templo con los hermanos para cantar el coro y himno, pero ahí en su casa usted puede alabar a Dios. Ponga la alabanza en el radio, ponga la alabanza donde sea, en el celular, donde sea, pero póngala. Y si no, cántele a Dios donde usted esté ahí en oración de rodillas, cántele. Use la alabanza como arma de guerra para pelear en este mundo espiritual. Y por último, otro de los sacrificios que la Biblia llama que a Dios le agradan, se encuentra en Hebreos capítulo 13. Vamos nuevamente al libro de Hebreos. Hebreos 13, versículo 16. Usted sabe que acabamos de leer el versículo 15 que dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, por medio de Cristo, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces viene el 16 y dice, y de hacer bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis, no se olviden de hacer el bien y de la ayuda mutua, o sea, de ayudar a alguien, dice, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. La Biblia registra el hacer el bien y el ayudar a alguien, la ayuda mutua, ayudarnos unos a los otros, como un sacrificio que a Dios le agrada juntamente con el sacrificio de alabanza, que es el fruto del labio. Estamos viviendo unos días difíciles, donde para la gloria de Dios, Dios le ha permitido a mucha gente prepararse con suministro y muchas cosas. Pero ha habido gente que ha malgastado los suministros y ha habido gente que ha sido irresponsable delante de Dios y no se han preparado como Dios quiere que se preparen. Mire, si llega un momento donde usted tiene que bendecir a alguien, no cierre su corazón, bendígalo en el nombre de Jesucristo. Porque la Biblia dice que de hacer el bien y de la ayuda mutua, Hebreos 13 y 16, de hacer bien y de la ayuda mutua, no te olvides, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. O sea, Dios ve la ayuda mutua como un sacrificio. Yo te estoy aclarando esta noche por la palabra los tipos de sacrificios que tú estás llamado a presentar delante de Dios como sacerdocio santo, como real sacerdocio. Por eso el tema es la función sacerdotal del cristiano. Ya todo el mundo le chocó, ¿qué es eso? Nosotros no somos sacerdotes, ¿qué es eso? Aleluya. O serás sacerdote según la ley, pero eres real sacerdocio según la gracia. Tienes posición de autoridad espiritual delante de Dios, una responsabilidad espiritual como cristiano y cristiana. Esta responsabilidad no es solamente para el pastor, esta responsabilidad no es solamente para la pastora, esta responsabilidad no es solamente para el maestro de escuela bíblica, no es solamente para el evangelista de la casa, no es solamente para el líder de la casa, verá, en el hogar, no, es para todo aquel que le sirva a Cristo. Tiene una responsabilidad sobre sus hombros de ofrecer estos sacrificios delante de Dios. ¿Qué te está diciendo Dios haciendo un resumen? Ejerce tu función sacerdotal como cristiano. Te toca ayunar, te toca orar, te toca humillarte delante de la presencia de Dios, te toca darle alabanzas al Señor y te toca bendecir. Bendice. Aleluya. Alabanza al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Poderoso Jesús. Hasta aquí esta escuela bíblica. Espero que haya sido de grande bendición para sus almas y sus vidas. Le pido que la comparta, ¿verdad? Porque pasamos tiempo delante de Dios dedicado a las escrituras, en ayuno, en oración, pidiéndole a Dios la dirección de la palabra. Porque yo sé que hay pueblo que necesita la palabra. No una palabra motivacional, no una palabra que provoque el movimiento de las emociones. Una palabra que te instruya en el verdadero camino del evangelio. Una palabra que sea leche para el que necesita leche y vianda para el que necesita vianda. Alimento sólido para el que necesita alimento sólido, para los que han alcanzado madurez, que dice el libro de Hebreos. Así que reciba. Agradezco a todos los hermanos que hayan sintonizado, a aquellos que más adelante verán este video. Dios me los bendiga mucho. Espero que hayan anotado los versículos de la Biblia. Comparta la enseñanza con sus familiares en la casa. Vuelvan y pongan el video otra vez.
como han hecho con los anteriores. La gloria es para Dios, que me han testificado que los han vuelto a ver 2, 3, 4, 5 veces. Así que ese es el propósito. Vamos a orar, ¿verdad? Esto entramos con oración y salimos con oración. Vamos a hacer entonces un clamor ahí donde ustedes están, únanse conmigo. Vamos a orar, dando gracias a Dios por esta palabra y haciendo un clamor en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, en estos momentos te damos gloria, te damos honra, alabanza y adoración. Te damos gracias por tú permitirnos, Dios mío, pasar un tiempo en tu presencia, metidos en la palabra como la iglesia de Berea, como dice el libro de los Hechos, escudriñando las escrituras cada día para ver si lo que se nos enseña es así como dice la Biblia. Yo te pido que todos aquellos que, Padre, estuvieron sintonizando la palabra ahí, que quizás entraron y se salieron o quizás permanecieron ahí conectados, te pido, Dios mío, que aquellos que van a ver el video más tarde, Señor, aquellos que van a ponerle repetición al video, yo te pido, Dios mío, que la unción tuya se meta por las redes, que tú ministres esas almas, que tú libertes, rompa cadenas, sane, bautice, avive, levante, renueve la fe y la fuerza de todo aquel que recibió esta palabra o la va a recibir. Te presentamos, Señor, los enfermos ahora mismo donde quiera que están, Dios mío. Esa plaga de mortandad que está azotando nuestro país. Aquellos, Dios mío, que están en los hospitales, aquellos que están en las cárceles, aquellos que están, Señor, en sus hogares, en diferentes instituciones, aún aquellos que están en las calles. Tu palabra dice que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. Tu palabra dice, Dios mío, Padre Santo, que defendamos al huérfano y a la viuda, Padre amado, y al débil. Te los presentamos en esta hora. Tú tienes todo lo que nosotros necesitamos y mucho más, Dios mío. Ayúdanos, Padre, a poder vencer este tiempo. Fortalece nuestra fe. Cúbrenos de la cabeza hasta los pies. Llénanos de Espíritu Santo y fuego. Unge nuestros ojos con colirio espiritual. Danos, Padre amado, aumenta nuestra fe más alta que montaña. Ayúdanos a permanecer sanos espiritualmente delante de ti, dando fruto al 100 por 1. Y que esta palabra permanezca en cada uno de los que la ha recibido, de los que la van a recibir. Permanezca y dé fruto al 100 por 1. Bendice, Dios mío, las vidas, las almas, nuestra familia, nuestra nación, nuestro país. Padre, las naciones, ten misericordia, Dios mío. Tu palabra dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Hay una bendición para la nación que te sirve, que invoca tu nombre, Dios mío. Ten misericordia de los que están enfermos. Atamos todo espíritu de enfermedad en el nombre de Jesús, donde quiera que se encuentren los cuerpos enfermos. En el nombre de Jesucristo, con grilletes y cadenas eternos del cielo, los declaramos inoperantes en el nombre de Jesús. Enviamos el poder de tu palabra, reclamamos las promesas de sanidad divina que están en tu palabra, donde tú dices, Dios mío, Padre amado, que no nos sobrevendrá mal ni plaga tocará nuestra morada, en el Salmo 91, donde tú dices en Éxodo 15, 26, que ninguna de las enfermedades que enviaste a los egipcios nos enviarías a nosotros, donde tú dices en el libro de Éxodo que tú quitarías toda enfermedad del medio de ti, Dios mío, donde tú dices en tercera de Juan, Dios mío, otra vez, Padre amado, de Juan, hablándole al hermano Gallo, donde le dice que él desea que tenga salud, así como prospera su alma. En el nombre de Jesús, como dice Isaías 53, que por tu llaga fuimos nosotros curados. En el nombre de Jesús, nuestros cuerpos reciben lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario. Por su llaga fuimos nosotros curados. Dios les bendiga y Dios les guarde.